Reciban un cordial saludo de quien les habla, Alexander Javier Acosta Villalba, estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas SPC de La Tacunga, perteneciente a la carrera de Electrónica y Automatización, que está cursando la materia de Física Fundamental con su NRC 7839. El día de hoy vamos a hablar sobre la construcción y el diseño de un generador de Van der Graaf. Como una introducción del generador de Van der Graaf, primero realicemos una pequeña historia. El generador de Van der Graaf es un aparato electrostático creado por Robert Van der Graaf y se utiliza una cinta móvil para acumular grandes cantidades de carga de energía en el interior de una esfera metálica hueca. La diferencia de potencial así alcanzamos en un generador de Van der Graaf moderno puede llegar hasta alcanzar los 5 megavoltios. Luego tenemos las partes del generador de Van der Graaf. El generador es una esfera metálica hueca en la parte superior. Luego tenemos una columna aislante de apoyo que no se ve, está diseñada en la parte izquierda, pero es necesaria para soportar el montaje. Luego tenemos dos rodillos como poleas de diferentes materiales. El superior que gira libre arrastrado por una correa inferior, movido por un motor conectado en su eje. Luego tenemos dos pines metálicos. Luego tenemos una correa transportadora de material aislante, como se puede observar ahí la polea, que va por la polea de la cinta. Un motor eléctrico montado sobre una base aislante cuyo eje también es el eje del cilindro inferior. El funcionamiento. Un generador consiste en una cinta transportadora de material aislante motorizado que transporta carga de un material térmico a un hueco. La carga se deposita en la esfera por inducción de la cinta, en que la varilla metálica o peine está muy próxima a la cinta pero no en contacto, como se puede ver en la imagen. La carga transportadora por la cinta se puede producir la energía. Esto hace que las partículas de energía que se encuentran dentro de la esfera, al hacer contacto con otro cuerpo similar, produzca una energía, absorbe aquella produciendo una energía estática en el cuerpo capilar u otro objeto que esté en un contacto directo. Luego podemos ver que el funcionamiento también del generador de Van der Graaf. Hemos estudiado cualitativamente cómo se produce una electricidad estática cuando se ponen en contacto dos materiales no conductores. Ahora explicaremos cómo adquiere la cinta de carga que transporta su terminal esférico. También, en primer lugar, se electrifica la superficie de la polea inferior F, donde que está debido a la superficie de la polea y la cinta están hechos de materiales diferentes. La cinta y la superficie del rodillo adquieren cargas iguales y de signo contrario. Sin embargo, la densidad de carga es mucho mayor a la superficie de la polea que en el de la cinta, ya que tienen cargas que se extienden por una superficie mucho mayor. Supongamos que hemos elegido los materiales de una cinta y de una superficie del rodillo de modo que la cinta adquiera una carga negativa y la superficie de la polea consiste en una carga positiva, como se puede observar en la figura. Si una aguja metálica se coloca cerca de la superficie de la cinta a la altura del eje, se produce un intenso campo eléctrico entre la punta de la aguja y la superficie de la polea. Las moléculas del aire están en el espacio de ambos elementos, se ionizan, donde que puede crear un puente conductor por la que circulan las cargas desde la punta metálica hasta la cinta. Las cargas negativas son atraídas hacia la superficie de la polea por medio del camino que se encuentra en la cinta y depositan en su superficie, cancelando parcialmente la carga positiva y de la polea. Pero la cinta se puede mover hacia arriba comenzando de nuevo. También podemos decir que como experiencia sobre el generador de Van der Graaf es que la carga y depuración de pequeños cuerpos con un machón de pelos y de trozos de papel higiénico cortados en flecos, sujetados con un alambre en vez del contacto de una esfera. También podemos observar que el viento iónico, pongamos en una aguja metálica, es una esfera que acercamos a ella una vela encendida, se produce observar cómo se mueve la llama. Un motor iónico, pegamos una hoja metálica a la esfera y sobre la punta colocamos las hélices metálicas. Puede hacerse con papel de aluminio o con un agujero en el centro para introducir ahí la aguja. Y por último tenemos las bibliografías.
Como materiales tenemos una lata de aluminio, unas ligas, un motor, una batería, una brujita, un estilete, una botella, un aluminio, una mina de un esfero, un cable número 6 de hilos, un micropore, un cautín, un cortafrío, un alambre de cobre, una pistola de silicona, una tabla como soporte y por último un clavo. Como procedimiento de armado tenemos la botella. Con ayuda de una regla medimos de unos 12 centímetros. Con la ayuda del marcador señalamos dónde nos quedan los 12 centímetros. Cogemos el estilete, le cortamos a la botella y así ocuparemos solo la parte de encima de la botella. Luego con la botella de la parte superior, con ayuda de nuestro cautín, procedemos a hacer unos pequeños huecos en la parte de abajo de la botella, quedándonos así, uno en la parte de acá y otro en la parte de acá. Igualmente hacemos en la parte de arriba de la tapa de la botella unos 2 huequitos. Aquí está el uno y aquí está el otro. Debe de estar estos huecos al mismo recto que el que se hizo en la parte de abajo. Luego, con una mina del esfero y las ligas vamos a envolverlos como una correa de polea, quedándonos así. Una vez obtenido, pegado la liga con la mina del esfero en la botella, en los huequitos que le hicimos en la parte de abajo, le introducimos, quedándonos de la siguiente manera, donde que se parece una polea, donde que se va a producir la fricción. Bueno, obtenemos el pariglobo, le cortamos aquí según la medida del clavo, le obtenemos así un pedazo pequeño, le introducimos el clavo y vemos que nos queda perfecto. Esto le vamos a envolver con el aluminio. Una vez envolvido con el papel de aluminio, introducimos el clavo y le cortamos la cabecita del clavo. Una vez teñida la botella así y ha puesto el eje de la polea, con lo que le envolvemos del aluminio le ponemos en la mitad de la tapa, le pasamos un hueco que le hicimos al otro, quedándonos así, y vamos a sujetarle con la pistola de silicona. A continuación, con ayuda del microporoso, le vamos a hacer una banda para insertar en las poleas del clavo que estaba envuelto de aluminio con la del elástico. Donde que tenemos así nuestra banda, vamos a insertarlo por el clavo en la botella, quedándonos así. Luego, con ayuda del alambre que es de hilos, vamos a pelarlo un poco para que exista el rozamiento de la fricción con la banda por el hueco que hicimos aquí. Vamos a sujetarle con la silicona, quedándonos así, donde que haya la fricción tanto la banda como los hilos del alambre. Luego, con la lata de aluminio le recortamos, obteniéndole así. Luego le tapamos en la parte de inferior de arriba para que produzca la fricción con la parte superior de los hilos. Con la ayuda de una base y un motor le vamos a sujetar aquí como nuestra base y una batería de 9 voltios. A continuación producimos la lata pegando con papel higiénico contra estas escobillas para que haga fricción. Y con una cinta le embalamos aquí que quede unido. Con
conectamos a una fuente de energía. Validamos que genera una energía elástica, que genera la cual una fricción que está generando la carga negativa, como podemos ver por medio de la polea. La negativa se vuelve a positiva subiendo directamente arriba por la polea gracias a la parte cóncava de la lata, como utilizamos aquí una lata que se puede generar por medio de los protones y neutrones, que pueden hacer como tal energía estática que puede distribuirse hacia el papel. Como vemos, se va elevando el papel a distribuirse el papel, la cual se repela en la parte negativa y vayan los papeles por la parte del superior, abriéndose y generándose así la energía elástica por medio del motor. Como podemos ver que la polea se va moviendo, se van subiendo los papeles. Bueno, una tabulación de datos. Para obtener los cálculos realizados en el generador, tenemos la capacidad de la esfera que vendrá dada por una ecuación, donde que primero hay que tener en cuenta el conductor del hueco de una esfera conductora en el radio R, y sabiendo que es acumulada, la energía es igual a 1 sobre 4 pi por epsilon sub 0 por la carga sobre R al cuadrado, donde que la capacidad de la esfera vendrá dada por la ecuación C es igual a 4 pi por epsilon sub 0 por el radio. Se sabe que la carga es igual a carga para la constante por los voltios. Se sustituye con una ecuación de la carga y se obtiene energía es igual a 1 sobre 4 pi sobre epsilon sub 0 por la constante por voltaje sobre R al cuadrado. También se puede apreciar que entonces la densidad superficial de la carga superficial es epsilon es igual a la carga sobre la superficie, que esto nos da un 3,33 por 10 a la menos 4 por 0,282, que nos da en total de la densidad superficial de 9,47 por 10 a la menos 5 coulomb sobre metros cuadrados. Como las cargas de los electrones son los que la densidad negativa se relaciona, que la densidad es igual a menos 9,47 por 10 a la menos 5 coulomb sobre metro cuadrado. Obtenemos una tabla de datos del generador, que los datos obtenidos son: como parámetros físicos tenemos el radio de la esfera, el coeficiente de permitibilidad, constante eléctrica, la capacitancia, la carga del generador, donde que su dimensión es de la radio de la esfera es de L, coeficiente de permitibilidad m a la menos 1 por L a la menos 3 por T a la 4 i al cuadrado, donde que la constante eléctrica es igual, la capacitancia es m a la menos 3, L al cuadrado, T a la 4 y I al cuadrado. La carga del generador es T por E, donde que el valor que obtuvimos desde un 0,15 kilunidades del metros, el coeficiente de permitibilidad es de 8,85 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre newtons por metros, la constante eléctrica es de 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs al cuadrado, donde que la capacitancia nos dio que 1,27 por 10 a la menos 11 F, donde la carga del generador es de 5,0038 por 10 a la menos 10 coulombs. Un ensayo 2 tenemos igual la distancia de la separación, el coeficiente de permeabilidad, la constante eléctrica, la capacitancia, la carga intrínseca y el campo eléctrico, donde que las dimensiones son como antes mencionamos. Y ahí, como se puede apreciar los símbolos, ahí está el valor de la densidad de la separación de 0,025 metros, que está en las unidades, el coeficiente de permeabilidad de 8,85 por 10 a la menos 12 coulombs sobre newtons por metros, la constante eléctrica de 9 por 10 a la 9 newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado, la capacitancia que es de 2,803 por 10 a la menos 12 F, carga intrínseca de 1 por 0,48 por 10 a la menos 10 coulombs, campo eléctrico de 1509 por 10. Luego tenemos los datos de una esfera mediana, que se pudo apreciar que la distancia de separación es de 0,045 metros, del coeficiente de permeabilidad de 8,85 por 10 a la menos 2 coulombs al cuadrado sobre newtons por metro, la constante eléctrica de 9 por 10 newtons metros al cuadrado sobre constante al cuadrado, es decir que es la inversa del coeficiente de permeabilidad en las unidades de medida, la capacitancia de 5,004 por 10 a la menos 12 F, la carga eléctrica de 1,6703 por 10 a la menos 10 coulombs y un campo eléctrico de 742 por 355 newtons sobre coulomb. Luego tenemos un ensayo 4, que es la distancia de separación, que igual nos dio de 0,095 metros,
el coeficiente de permeabilidad de 8,85 por 10 a la menos 12 coulombs al cuadrado sobre newtons por metros. La constante eléctrica, como ya lo mencionamos, es de 9 por 10 a la 9 newtons metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. La capacitancia es de 1,056 por 10 a la menos 11. La carga eléctrica es de 1,833 por 10 a la menos 11 coulombs y un campo eléctrico de 182,792 newtons sobre coulombs. Un flujo eléctrico en una mica donde que se dio la energía es que la carga eléctrica es de 5,0038 por 10 a la menos 10 coulombs. El coeficiente de permeabilidad de la mica es de 5,4 coulombs sobre newtons por metro. La superficie que se utilizó era de 0,0272 metros al cuadrado y la constante eléctrica, como ya habíamos mencionado, es 9 por 10 a la menos newtons por metros al cuadrado sobre coulombs al cuadrado. Y luego también sacamos ahí del campo eléctrico de una esfera mediana. Procedemos a los cálculos del promedio del voltaje, sumatorio del voltaje sobre voltaje total, los cálculos que nos dio de 39 más 40 más 40 más 39 más 29 sobre 5, que era el voltaje, y arriba en el numerador va la sumatoria, que nos da un voltaje promedio de 39,4. En el cálculo de errores se puede observar el error absoluto nos dio de un 0,4 en el primer ensayo, en el segundo dato nos dio de un error de 0,6, luego nos dio igual en el dato 3 un 0,6 de error, igual en el dato 4 un 0,4, en el dato 5 en el error relativo de 0,01218 y en error porcentual de 1,208. Ahí vamos vuelta a la capacitancia, donde que la constante es igual a 4pi por kilo por radio, donde que nos dio la capacitancia de 1,27 por 10 a la menos 11. La carga es Q es igual a C a coulombs por voltaje promedio, donde que la carga nos da de 5,0038 por 10 a la menos 10 coulombs. Igual en un ensayo 2 hicimos igual el mismo procedimiento, el promedio del voltaje, que nos dio en este caso en el ensayo 2 de 37,7. Luego igual hicimos un cálculo de errores que nos daba el error absoluto de 0,3, de un 0,1, 0,1, 0,1. En el dato 4 nos dio un error de 0,424, una capacitancia de 2,7803 por 10 a la menos 12 Fahrenheit, una carga que es de 1,048 por 10 a la menos 10 coulombs, un campo eléctrico de 1509,12 newtons sobre coulombs. Luego utilizamos un ensayo 3, que igual el promedio del voltaje que nos dio en este caso de 33,38. Según el cálculo de errores nos dio primero en el dato 1 el error de 0,38, 0,12, 0,42, 0,02, 0,18. El error relativo en total nos dio un porcentaje de 0,671, una capacitancia de 5,004 por 10 a la menos 12 Fahrenheit, una carga de 1,6703 por 10 a la menos 10 coulombs, un campo eléctrico que es de 742 por 355 newtons sobre coulombs. En un ensayo 4 nos dio igual el voltaje promedio, que es de 12,73, de un cálculo de errores que nos dio de 0,16, 0,24, 0,26, 0,04 y un porcentaje de 0,968. En la capacitancia en el ensayo 4 nos dio de 1,056 por 10 a la menos 11 Fahrenheit, la carga de 1,823 por 10 a la menos 11 coulombs. En el campo eléctrico que nos dio de 182,792 newtons sobre coulombs, un ensayo 5, donde que es la carga sobre el éxito inicial que nos dio en total el 7,00370 por 10 a la menos 10 newtons por metros al cuadrado sobre coulombs. Igual en un ensayo 6 que nos dio ahora 41,0782 newtons por metros al cuadrado sobre coulombs. Un ensayo 7 donde que la calculamos la energía por la superficie, que es de 1920 newtons metros al cuadrado sobre coulombs. En un ensayo que nos dio de 4,972 newtons metros al cuadrado sobre coulombs. Como se puede observar, hay los datos del voltaje medido, el voltaje con el error absoluto, el error relativo que nos dio, igual en el ensayo 2 del medio de la esfera grande y en el ensayo 3 de los medidos de la esfera mediana. Y por último tenemos del flujo eléctrico,
donde que se puede observar de 5,038 por 10 a la menos 11 el flujo eléctrico con los datos obtenidos. Luego se obtuvo flujo eléctrico de una esfera más grande que nos dio de flujo eléctrico de 41 por 0,782, y hay por último un ensayo 7 donde que nos dio el flujo eléctrico de 20,1920 newton sobre coulombs. Bueno, como conclusiones tenemos que un generador de Van de Graaff es simple. Consta de un motor, dos poleas, una correa o cinta, dos peines o terminales hechos de finos hilos de cobre y una esfera hueca donde que se acumula la energía transportada por la cinta. También se puede apreciar que los rodillos deben ser más anchos por el centro que los lados que estén embostados, para que la presión sobre la correa elástica descienda del centro a los lados y haga que esto no se escape al girar. También que la correa debe ser lo más fina posible para que su propia masa no le abombe al girar y la fuerza centrípeta originada no le impulse hacia los lados haciendo oscilar. Y la cinta debe ser de color claro, porque las oscuras tienen carbono y esto hace que las conductoras y no aislantes. Se pudo apreciar que la fuerza eléctrica podrá ser muy pequeña y esta será suficiente para arrancar el electrón de cualquiera de las moléculas que el componente, el aire, produciendo la chispa debido a la corriente que circula en él.